Hoy lo que vamos a ver es la planta de clasificación. Primero, lo que voy a hacer es una presentación pues para hacer un repaso cómo funciona todo el sistema de la recuperación de los envases y del reciclaje de envases. Repasar un poquito el sistema integrado de gestión, cómo funciona. Ecoembes es una empresa sin ánimo de lucro y en definitiva cuenta lo que hace es coordinar que las empresas aporten los fondos para que funcione un sistema que pone en marcha los ayuntamientos y nosotros financiamos el coste de la recuperación de los envases. Es la gestión de los envases que van al contenedor amarillo y que van al contenedor azul. Empezamos a funcionar hace 14 años y en estos 14 años ha habido una evolución espectacular de pasar a reciclar un 5% de los envases nada más en 1998 a estar en la actualidad reciclando en torno al 70%. No es el cierre oficial de 2012, pero es un 70% de todos los envases que los ciudadanos consumimos. No hay excepciones. Desde una bolsa de comercio hasta una barqueta o una bandeja de poliespan, botellas, latas, absolutamente todo. Luego a continuación veremos una visita en la planta de clasificación, puesto que todos estos envases llegan al contenedor amarillo, pero para poder ser reciclados se tienen que separar. En el contenedor amarillo van latas de aluminio, latas de hierro, van envases de plástico, pero de distintos tipos de plástico y cada uno tiene que ir a su contenedor, a su reciclador respectivo. Todo se separa en las plantas de clasificación. Es un proceso interesante de ver e interesante, yo creo, de comunicar al ciudadano, puesto que hay ciudadanos o hay personas que dicen que el sistema no funciona bien o que todo se mezcla y ponen esto como un freno o como una excusa para no hacerlo. Entonces es interesante ver que realmente el sistema funciona bien, que los envases se separan, que hay materiales que si no funcionase el sistema habrían ido a vertedero y no tendrían valor ninguno, pero gracias a que todo este sistema funciona, empezando por los ciudadanos, que aportamos con nuestro pequeño gesto de separar los envases en casa y llevarlos a los contenedores, pues todo esto se convierte en materia prima que tiene un valor. Y tiene un valor para ahorrar materias primas no renovables, no tenemos que acudir a la naturaleza, y tiene un valor porque todo el proceso de reciclaje, en comparación con lo que sería obtener esas materias primas de la naturaleza, pues produce unos ahorros muy importantes y unos beneficios medioambientales muy importantes. Por ejemplo, en 14 años de funcionamiento se han reciclado más de 11 millones de toneladas de envases y los ahorros que han producido, que han generado, son unos ahorros de emisiones de CO2 equivalentes a 11 millones de toneladas de CO2, ahorros en consumo de agua equivalentes al consumo de 5 millones de habitantes durante un año, o ahorros en consumo de energía equivalentes al consumo que harían 1,5 millones de ciudadanos durante un año. Entonces, la suma de todo esto al final es podérselo comunicar a la sociedad de una forma positiva, de una forma optimista, que los que están reciclando continúen haciéndolo, que sepan que es un sistema que funciona, que está dando servicio a través de los miles de contenedores desplegados a todos los ciudadanos para que puedan separar todos sus envases, y aquellos que no lo hacen, pues que se animen a hacerlo, porque un pequeño gesto, muchos pocos hacen este gran todo que hemos conseguido y que queremos que siga mejorando. Si he dicho que estamos reciclando el 70% de los envases, nuestra meta, nuestra obsesión, casi diría, es llegar al 80% de reciclaje en el año 2020. ¿A dónde va a parar el material que se recicla? Bueno, el material que vamos a ver hoy que se separa se dirige a los recicladores directamente. Los recicladores lo procesan y, por ejemplo, de 50 botellas de agua mineral de plástico, una vez procesado, se obtendrá fibra sintética equivalente o suficiente para fabricar un forro polar. De las bolsas de los supermercados, por ejemplo, se reciclan, se saca la granza, que es una materia prima que es como unas lentejitas, y de ahí ya distintos productores pueden fabricar tuberías de riego, por ejemplo, o bolsas de basura. Es decir, todos los envases que van al contenedor amarillo son reciclables y se reciclan. Tengo entendido que hay una proposición no de ley que se va a llevar al Parlamento que trata un poco el tema de separación y reciclado. ¿Nos puede explicar un poco esto? Sí, ha salido en la prensa recientemente que el Parlamento ha hecho una propuesta no de ley para que se analicen distintas medidas medioambientales. Entre ellas, una de las medidas que se proponía era analizar la posibilidad de poner en marcha un sistema de depósito, devolución y retorno. Y la opinión que tenemos la mayoría de los sectores sociales que estamos trabajando en este ámbito es que, primero, no está justificado, se está en una tasa de reciclaje 15 puntos por encima del mínimo que marca la Unión Europea, y segundo, el sistema que se está proponiendo solamente puede gestionar, solamente a través
de las máquinas que habría que instalar puede gestionar el 9% del total de los envases. Por lo tanto, sería una aportación muy marginal y muy pequeña a lo que en este momento ya se está trabajando y ya se está logrando. En cuanto a datos, Canarias a nivel nacional, ¿en qué lugar ocupa en cuanto a reciclaje? Canarias empezó más tarde que otras comunidades autónomas, había comunidades autónomas que empezaron a reciclar antes incluso de que entrase en vigor en la ley, pero Canarias lo que está teniendo es una evolución muy positiva. El año pasado en las islas se reciclaron en torno a 30.500, 30.600 toneladas de envases. Esto es, pensemos en kilos, que los envases pesan muy poco, son 30,5 millones de kilos envases lo que se reciclaron en las islas. Y lo que es muy positivo son dos aspectos. Primero, que es un 6% más que el año anterior, la aportación que hicieron los ciudadanos de las islas a los contenedores. Y en segundo lugar, que el canario recicla muy bien, se equivoca poco. Porque el contenedor amarillo se presta a confusión y muchas veces se dice plástico al amarillo. Al contenedor amarillo solo deben ir envases de plástico porque son los que realmente solo ellos van a poder ser reciclados. Entonces el canario en un 20%, o dicho de otra forma, solo comete equivocaciones en un 20%. El 80% de lo que deposita en el contenedor amarillo es correcto. Y esto es una evolución positiva, es mejor que el año pasado y esta cifra es mejor que la media del total español. Es que el porcentaje no lo podemos tener por comunidades autónomas, porque nosotros tenemos una cifra para toda España, porque sabemos todos los envases que se crean en España y todo lo que se reciclan en España. Nosotros podemos saber los envases que se reciclan en las islas, pero lo que no podemos saber es los realmente puestos en el mercado solamente en las Islas Canarias debido al turismo, gente que viene, gente que se va. Eso es prácticamente imposible de estimar. Entonces, lo que es porcentajes de reciclado tenemos el nacional. Quiere decir que la cultura del reciclado y de la separación ha llegado, ¿no?, a la sociedad. Absolutamente. Un dato importante es que cuando empezamos a trabajar este aspecto en el año 1998 haciendo encuestas, pues el 25% de los ciudadanos, solo 25, declaraban reciclar de una forma muy genérica. En el estudio hecho el último año, el 80% de los ciudadanos españoles declaraban reciclar. No significa que lo hagan perfectamente y que lo hagan todos los días, pero declaran reciclar. Otro ejemplo es que hace 15 años, cuando se preguntaban los motivos para reciclar, entre aquellos pocos que decían que reciclaban, pues el principal era económico y de ahorros. Y el medioambiental era muy pequeño. Sin embargo, hoy día, con un 85%, la razón de reciclar es cuidado del medio ambiente. Es decir, ha habido un cambio drástico durante estos 15 años de la sociedad española. Y ello en parte gracias a la intensidad de la comunicación y de las campañas que se han venido desarrollando. En Ecoembos hemos desarrollado muchísimas campañas, en torno a 300 al año, pero es en colaboración con todas las administraciones, porque aquí ha sido pues desde el gobierno central de los distintos partidos que han gobernado hasta comunidades autónomas, hasta municipios. Hay veces municipios pequeños pues que ponen en marcha un plan de comunicación a los niños, a las amas de casa para que reciclen. Ha habido una presión de comunicación y sensibilización importante que afortunadamente ha dado sus frutos positivos. ¿Qué importancia tiene el reciclar en casa, el separar cada envase, tener, digamos, tus tres papeleros, Fundamental, porque, como bien dice, si nosotros desplegamos 500.000 contenedores a lo largo de toda España y hay 96 plantas de clasificación como la que vamos a ver hoy para que se separen los materiales, si el ciudadano en su casa no separa, no sirve para nada. Es la piedra angular. Y hay ciudadanos que pueden pensar, total, una lata más o menos no va a ningún lado. No separo, no lo hago porque no va a ningún lado. Pues si pensamos que una lata cada día, por 360 días, por 46 millones de ciudadanos, una lata cada día de uno se convierte en muchos millones de latas al final del año. Es decir, muchos pocos es lo que hacen esos 11 millones de toneladas que yo comenté antes que se han reciclado en total. Entonces este es un mensaje que yo aprovecho siempre que tengo oportunidad para transmitir a los ciudadanos que son escépticos, que dudan, que se ponen excusas como el sistema no funciona o al final luego se mezcla todo. No es cierto, o sea, el sistema funciona, el sistema está muy controlado, está muy auditado absolutamente. Toda la actividad de Ecoembes depende de estar en contacto con las administraciones. Ecoembes no es una empresa que actúe por su cuenta independientemente, dependemos totalmente de una buena relación y de ser muy transparentes con las administraciones y el sistema funciona. Todo el ciudadano que lo tenga claro, que un pequeño gesto, que es una pequeña molestia, pues como barrer cada día su casa o como hacer las camas, que pues sería más cómodo si no lo hago, pero lo hacemos y tenemos la casa aseada. Pensemos en la ciudad y en la naturaleza que nos rodea como nuestra casa en un sentido amplio y hagamos todo lo que podamos para contribuir a mantenerlo.
的拆包机打开来。
En nuestro hogar existen múltiples utensilios de plástico, vasos, recipientes, envases en que viene la mantequilla, la crema, etc. Pero pocas veces nos damos cuenta de la manera en que se elaboran. La protagonista en este caso es una máquina inyectora de plásticos. Con algunas variantes, la máquina consiste en un motor y una bomba hidráulica que impulsa el aceite que realiza las diversas funciones, moviendo poderosos pistones dentro de la máquina. Uno de dichos pistones es el que abre y cierra la platina, esto es, la parte de la máquina donde va montado el molde para cada producto. Otro pistón hidráulico se encarga de inyectar el plástico derretido que se encuentra dentro de un grueso tubo de acero llamado el cañón, haciéndolo entrar en unas cavidades o espacios huecos del molde para formar con ello el producto. Tenemos también una tolva donde inicialmente se depositan los gránulos de plástico del color y la textura convenientes para cada producto. Esta tolva desemboca en el cañón para estar reponiendo el plástico que se va utilizando en la producción. Junto a la máquina principal se encuentra la consola de control, donde se pueden ver los pirómetros o controladores de temperatura que encienden y apagan unas resistencias eléctricas que producen el calor necesario y que rodean el cañón para mantenerlo caliente. En la consola están los circuitos de control, que son el cerebro, que ordena a la máquina la secuencia de las operaciones del ciclo, así como la duración de cada una de ellas. El ciclo operativo de la máquina es el siguiente. Dentro del cañón se encuentra un poderoso pistón, cuya cabeza tiene forma de tornillo sin fin, y que tiene dos movimientos, uno de ellos giratorio, y que carga el pistón con gránulos de plástico que salen de la tolva y pasan a llenar el cañón. Las resistencias que rodean al cañón funden los gránulos de plástico para transformarlos en un líquido espeso que llena el cañón. A esta parte del ciclo se le llama carga. La siguiente parte es el cierre del molde, el cual está sujeto a la platina. El molde consiste en dos mitades, en cuyo interior se encuentra el espacio donde se inyecta el plástico derretido para formar el producto. El molde tiene unos conductos de entrada del plástico del diámetro y conicidad apropiados para que no se obstruyan fácilmente al enfriarse el compuesto plástico. Una vez cerrado el molde, el mismo pistón que inicialmente llenó el cañón, ahora avanza hacia el molde e inyecta el plástico fundido hasta que el molde se llena. La duración de esta parte del ciclo se ajusta para que el molde reciba la cantidad apropiada de plástico y el producto salga completo. A esta parte del ciclo se le denomina inyección. Una vez terminado este movimiento, el tornillo sin fin girará nuevamente para volver a cargar el cañón. El siguiente paso es un periodo de enfriamiento del plástico en el molde. Durante este tiempo, el molde permanece cerrado y se enfría para que el producto se endurezca y pueda ser sacado de la máquina. A este tiempo del ciclo se le llama enfriado. Una vez transcurrido el tiempo de enfriado, la platina se abre para que el producto pueda ser retirado del molde. Esta ha sido una breve explicación de los principios fundamentales de la inyección de plástico. Espero que este video les haya sido de utilidad. Muchas gracias por su atención y, por favor, suscríbanse a mi canal. Para poder inyectar, ¿sí? O se inyecta básicamente para poder llenar por completo, vamos a decirlo, todo el papá, ¿sí? Entonces,
básicamente esta es la forma como se va llenando. De este lado, digo así, no, al revés. Es importante. Hay de ese, acá de este lado, de este, un logotipo básicamente, bueno, sí, esta parte, bueno, hay muchas partes de estas que se hacen centros maquinados, otras se hacen en la electrolacionadora, ¿sí? Para que pues, para que vayan formando la figura. ¿Sí? Entonces aquí la idea pues, es que ¿Polipropileno? Sí, polipropileno. También tenemos polietileno, es algo muy similar a este, déjenme checar si lo tengo por aquí. ¿Polipropileno? No, polipropileno es el material con que vamos a inyectar ahorita. ¿Es el mismo de la bolsita? Para los acrílicos, las cosas de este tipo, pues, un policarbonato eso no sirve, ¿no? Para los lentes que usamos, luego esos y como estos que traigo aquí colgando, ese tipo de acrílico. El color que queramos darle el tono, ya se le pone cronante. ¿Sí? En este caso, dos ahora sí, pellets de estos, ¿sí? Contra 100 de los otros, nos hace un color rojo. ¿Sí? Un 5%, 2%. Se seca el material. ¿Cuál es el límite del tamaño del molde? Límite de tamaño, eso depende del material, cuánto vas a inyectar. El límite es eso. Todo lo demás, el molde no. Bueno, no puedes inyectar una pieza así grandota cuando tu límite de material es poquito. Puedo inyectar una cubeta aquí, delgadita, pero no gruesa. O sea, no va a aguantar mucho. No aguanta mucho porque la inyección es poca, ¿no? Es pocos gramos de inyección básicamente. Sí. Bien. Bueno, depende del material, por eso les decía acrílicos, PET, bueno, algunos materiales dependen cómo estamos ahí calentándolo, ¿no? Sí. En este caso, vivimos en una ciudad donde no es muy húmeda, entonces no hay problema, lo puedo dejar sin enfriar, digamos así, ¿no? Sin calentar o sin quitar la humedad, ¿no? No hay ningún problema. ¿Sí? Después de ahí llega, aquí de este lado, y aquí tengo mis resistencias. Tengo 3 resistencias. Si estas 3 resistencias tengo una, tengo otra de este lado y otra de la de inyección. Sí, lo que les comentaba. Tengo una resistencia de este lado, tengo otra aquí, tengo otra aquí. De este lado, tengo mi molde montado, lo que comentaba. Esta es mi platina fija, que es donde llega a inyectarse. Esta es mi platina móvil. Lo que se va a mover, acercarse a la parte interna, es la parte electromecánica, digamos así, cuando tiene el switch. ¿Sí? Hasta acá arriba tengo la parte mecánica completamente. Si esto no se abre así, no pasa la pieza. ¿Sí? Si tengo la puerta abierta, no se cierra. ¿Por qué? Por la presión que ejerce. Claro, si alguien mete la mano por arriba, pues es otra cosa, ya. Ya es otra cosa, ya, sí. Sí, porque hay muchos trucos como hacer, le pongo la cosita acá, le pongo esto acá y el chiste es hacerlo, ¿no? Por eso existen los accidentes en las empresas. Pero en este caso, no tenemos que cerrarle, poder trabajar. ¿Sí? Con seguridad aquí, con seguridad de este lado. Ok, ahora les muestro, tengo nuestra pantalla, lo que es un PLC normal, un PLC que se han configurado o han visto por ahí cómo se maneja un PLC, y si no lo van a ver en otras materias, ¿verdad? Básicamente es configuraciones. ¿Sí? ¿Qué hace? Bueno, en este caso voy a poner la opción set y me voy. ¿Qué quiero irme? Pues quiero ir a apertura de mi molde, se va a la pantalla de apertura de mi molde. Quiero ir a cerrar mi molde, se va a cerrar mi molde, que básicamente es la misma pantalla. ¿Sí? Entonces, apertura o cierre de la pantalla. ¿A qué presión? ¿A qué velocidad? Puedo, ¿no? Presión, se requiere del plástico, es muy alta, pues, es un molde más chiquito. Entonces, por eso les comento. ¿Cuánto aguanta? 153. 153 o lo que es un 138 gramos, bueno, pero ¿de qué material? Tengo una pregunta. ¿Cómo sabes con qué tanta presión cerrar el molde? Depende de la... Cuando uno hace el molde, la figura, cuando uno hace el molde, más o menos le da el software, le da a uno la parte esta. Sí, pero hay muchos datos de dónde sacar esto. Sobre todo por la cantidad de plástico que inyecta uno. Piezas, sobre todo esa parte. En este caso, bueno, les comentaba, estaba acá. ¿Sí? Por ejemplo, quiero la inyección del plástico, quiero que mueva la pieza, bueno, se mueve nuestro carro de inyección, se empieza a mover de este lado, presiono hacia un lado, presiono hacia otro. Si lo abro hacia, entonces a qué presión quiero que se vaya moviendo. Otra vez el set, así está bien ahí, y se va a esa pantalla. ¿Qué presión quiero que se vaya? Estos son de inyección de plástico, quiero una inyección. Le doy un clic aquí y se me va a la pantalla de inyección de plástico. ¿Sí? ¿Qué velocidad, qué presión requiero? Ahí es donde tengo todos los datos, todos los parámetros de ellos.
En realidad, un molde, la industria, es todo esto, desde aquí hasta acá. Todo completo. Yo creo que aún así Sí, aquí nosotros tenemos esto aquí para poder, las placas de unos compañeros las ponemos ahorita, luego llega otro compañero, luego las ponemos y las quitamos en media hora máximo y ya está lista la máquina para trabajar otro molde. En la industria, pues no es así, ¿no? Un molde, no sé cuánto tiempo tarde, ¿no? Está trabajando siempre. Entonces, por ahí la diferencia, ¿no? Pues nomás aflojo tornillitos, saco mi molde, ¿sí? Y ahorita no lo voy a hacer porque si no se me... Bueno, si nos da tiempo, sí lo hacemos, pues. Ahorita, como es poco tiempo es lo malo, ¿no? Lo que voy a hacer es cerrar mi molde. Con esto de aquí, bueno, voy a quitar la opción de C. Voy a cerrar mi molde. Con esto cerrar mi molde es que avance nuestro carro. ¿Sí? Para que se cierre. Ahorita les muestro qué es lo que está avanzando. Vean ustedes, esto de aquí no se mueve, esto de aquí sí se mueve. Voy a ver. tienes que saber que fíjate. Eso es lo que hace la presión del molde. Hacia atrás sí puedo, claro. Sí, por dirección nada más para mostrar, pero realmente si lo cierro así, le doy hacia adelante, pon la mano aquí, no voy a tapar ahorita. Voy a Nomás nos sangran las orejas. Exactamente, sí. Ahí está, nomás presiona. No va a tardar un ratito, ¿no? En presionar. ¿Qué es lo que hace? Sube la presión hasta lo que queremos. ¿Sí? ¿Cuánto quedamos que era? 56, ¿no? kilogramos. Entonces agarras el molde, se hace hacia atrás, hacia adelante, como sea, hasta que siente la presión que debe de ser exacta. Esta es la parte importante de la calibración. Tengo la opción, sí, lo voy a mantener presionado y con esto se llena mi pieza. Está saliendo toda la pieza atrás. Vean ustedes cómo está saliendo el material. ¿Se vieron? Todo el plástico se está tirando ahí. Ahí es por ahí donde quiero cargar material, pues voy a cargar más piezas. Lo doy aquí y cargo. Lo voy a hacer una vez, va a estar tirando material, ¿sí? Voy a resetearlo para que no me vean como era. Y ahí está, cargando material, lo voy a resetear, ¿sí? Porque si no, se sigue tirando. ¿Sí? Claro, sí, por ejemplo, se sigue tirando y todo. ¿Por qué? Pues cerramos. Ahora sí, vamos a quitar el plástico, pues que lo mantenga presionado. Quería ver que estaba así como crayón. Quito el plástico completo, un poquito más, como que cargue material, para que la próxima pieza esté lista también. Ya cuando me diga, quiero que me lleves otra, otros 30 segundos más, y listo, abro mi molde. Y empiezo a quitar frías. Sí, así de rápido es la inyección, como dices.
experiencia, güey. ¿Eh? ¿Según el internet? Sí, güey. Ah. Se ve re feo. Lo mando por internet.